En un momento, si no estás ahí una vez más, te pido que por favor nos acompañes. 2, 14 al 18. Y en esta sección donde estamos el día de hoy, quizás eres una persona nueva, te queremos dar la bienvenida en este momento también. Si es que yo no te alcancé a decir hola, te queremos decir hola, pero quizás tú dices, ¿y por qué estamos en Efesios? ¿Cómo así Efesios? ¿Cómo escogen ustedes si deberían estar en Efesios o en Mateo o en algún otro lado en la Biblia? Y la respuesta para eso es muy fácil. En la fuente practicamos lo que se llama la predicación expositiva, y la mayoría de veces es una predicación expositiva secuencial. Lo que significa es que cogemos un libro de la Biblia, empezamos en el primer capítulo con el primer versículo y vamos a caminar por todo ese libro hasta acabarlo. Entonces, la semana pasada estuvimos en Efesios 2 del 11 al 13. Entonces hoy nos toca Efesios 2, 14. ¿No es nada raro? Así es como va. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque muchas veces en iglesias tú vas a asistir y lo que va a pasar es que el pastor o el cuerpo pastoral elige los temas. Y lo que no muchas veces pasa es que los temas van a ser siempre los temas que son importantes para el pastor. Y la palabra de Dios dice que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos predicar todo el consejo de Dios si es que el filtro para predicar el consejo de Dios es quizás los temas que a mí más me gustan? Entonces es muy importante de que cuando vemos esto nos damos cuenta que en la soberanía de Dios, si creemos en un Dios poderoso, nosotros creemos que Dios, cuando decimos vamos a estudiar Efesios, Dios nos va a hablar mediante Efesios semana a semana. Y algo tan interesante de eso también, y que no es muy divertido si eres el pastor, es que de esa manera tú vas a llegar a textos difíciles, quizás como el día de hoy, y vas a decir, toca predicarlo porque está en la palabra. Muchos pastores ni siquiera escogerían ese tipo de textos porque son complicados. Pero de esa manera nosotros como iglesia crecemos juntos mientras dejamos que la palabra de Dios sea sobre todas las cosas. Amén, mis hermanos. Bueno, con eso en mente entonces estuvimos en el versículo 11, hoy llegamos al versículo 14 y estos versículos empiezan una sección, estamos en el medio realmente de una sección que empieza en el versículo 11, va a terminar en el versículo 22 al final de este capítulo, y un teólogo lo llamó de esta manera y me pareció muy interesante. Estos versículos del 11 al 22 son el punto clave y el clímax de toda la epístola. Y tú escuchas esas palabras y quizás ya estás viendo tu Biblia a ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y te sorprenden. Porque tú ves abajo y empiezas a ver qué es lo que está diciendo y dices, bueno, ahí veo en los versículos del 11 hasta el 22, veo que sí habla de Cristo, habla de su sangre, habla de reconciliación, son palabras importantes, pero de ahí ves palabras como judíos y gentiles, circuncisión, incircuncisión, circuncisión hecha por manos, pactos, pared intermedia de separación, mandamientos expresados en ordenanzas. El punto clave y el clímax de Efesios es esto. Quizás dices, JJ, quizás te equivocaste, quizás fue la parte anterior, porque ¿se acuerdan la parte anterior lo que dice el capítulo 2? Porque ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia habéis sido salvos. Y tú dices, eso suena como el clímax, eso suena como lo más importante, ¿no es cierto? No. Eso es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante. Pero mientras llegamos a esta sección, mis queridos hermanos, del 11 al 22, por favor, tengamos cuidado de no darnos cuenta de la importancia que tienen estos versículos. Esta porción en la palabra de Dios es clave porque nos ayuda a darnos cuenta que si tú dices que crees en ese evangelio que dijimos, por gracia, ese evangelio que dice que yo estaba muerto en mis pecados y por gracia Él me salvó por su gran amor, eso no significa que te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, ay, qué lindo, yo soy salvo, y ya. Es más, nos ayuda a tener cuidado de que cada domingo, si tú vienes aquí, tú puedes llegar por esa puerta, sentarte en tu asiento y decir, ya, entonces yo soy salvo, gloria a Dios, y levantas las manos mientras cantas, qué bueno. Pero está diciendo algo más. Esa persona que dice y que ha hecho una profesión de fe en Jesucristo, tiene ahora un llamado a vivir junto a otras personas que también han hecho esa profesión de fe, que han puesto su confianza en Cristo. Y estas otras personas que han puesto su confianza en Cristo van a ser distintos a ti. Y me encanta lo que vemos el día de hoy. Y el día de ayer tuvimos la boda de Andrés y Kim. Y mientras yo les vi a ellos dos, Andrés y Kim, dos culturas, dos razas distintas, lo más importante que teníamos ahí era ¿qué es lo que les unió? Cristo, el evangelio.
Y mientras yo veo alrededor aquí, veo algunos países representados y me emociona. Veo personas que vienen de distintos trasfondos culturales, socioeconómicos, diferentes gustos, diferentes equipos de fútbol, estilos de comida que te gustan, y todas esas cosas nos separan en este mundo. Pero cuando llegamos a la cruz, debido a que hemos dicho que Cristo nos salvó, ahora somos uno. A mí lo que más me duele, mis queridos hermanos, es que el domingo muchas veces, dependiendo de dónde vayas, tienes la iglesia de los que se parecen, que son igualitos, y la otra iglesia de los otros igualitos, de la otra iglesia de los otros igualitos, de la otra iglesia de los otros igualitos. Y el Evangelio dice que todos esos deberían estar mezclándose los unos con los otros, porque yo necesito personas distintas de mí para poder ver a Cristo más claramente. Y ese es el mensaje que tenemos realmente desde la semana anterior hasta el final del libro. ¿Cómo vivimos en luz de este evangelio, mis hermanos? Antes de orar, quiero que leamos juntos, por favor, el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, donde terminamos la semana pasada, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Este versículo nos puede servir como un resumen de lo que hemos visto en los versículos anteriores. Si no escucharon la prédica, vemos que hay una gran división, judíos y gentiles, los que estaban lejos y los que estaban cerca, y los dos están divididos, pero ahora en Dios, Cristo les ha unido. Los que estaban lejos ahora están cerca. La obra de Cristo ha acercado a ambos grupos y les puede dar una paz a un nivel que el mundo no puede entenderlo. Debido a que Dios en su evangelio nos une a nivel horizontal, los judíos y los gentiles que no se podían ni ver, ahora están unidos. Eso ocurre solamente cuando Dios ha hecho una obra vertical entre el gran pecador y el Dios totalmente santo. Si tú entiendes la división que había entre un hombre pecador y un Dios santo, 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 tú te das cuenta que ese era un hueco, un abismo gigantesco, y Dios en Cristo nos ha unido. De tal manera que ahora cualquier cosa que buscamos dividirnos entre nosotros es nada. Y con eso en mente oremos y lancémonos al texto, Padre. Padre, te quiero pedir una vez más de que tú glorifiques a tu Hijo. No tengo palabras, yo no tengo el poder de poder cambiar corazones, pero tu palabra es la que puede cambiar corazones mediante tu Espíritu Santo, y el día de hoy confiamos en ti. Padre, estamos perdiendo el tiempo si tu Espíritu Santo no obra, y te queremos pedir de que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores, que inspiró a Pablo, que escribe estas palabras, el día de hoy trabaje en los corazones. Hay personas aquí listos para escuchar de ti, mientras que hay personas aquí que no quieren estar aquí, Padre. Yo no puedo hacer nada, inclusive mi manera de hablar quizás no puedo hacer nada. Solo tu Espíritu puede mantener su atención. Padre, es un milagro el día de hoy mientras personas realmente quieren escuchar. Padre, hay personas aquí que están bien, hay personas que están en gran dolor, en el medio de gran tensión, en el momento de gran dificultades, Padre. Ayúdanos a encontrar esperanza en tu palabra. Glorifícale a tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a leer versículos 14 hasta el 18, que es el texto para hoy. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Oremos y ya vamos a la casa. Qué hermosa porción de la palabra. Por favor, noten que la primera parte dice, porque Él mismo es nuestra paz. Noten que dice nuestra paz. Desde el comienzo hay una pregunta clave que tenemos que respondernos cada persona que está aquí. ¿Quién define los conceptos para ti? En este momento, ¿quién define qué es paz? La paz en el mundo es un concepto, es un principio, es un signo, una virtud, una idea, un objetivo y hasta un premio. La Biblia dice de manera enfática en el versículo 14 que no es solamente un principio, no es un signo, no es una virtud, no es una idea,
es una persona. Porque Él mismo es nuestra paz. Ese verbo en el griego enfático podría ser Él en Él mismo. Él en su persona es paz. La Biblia pinta la paz no tan solo como una virtud abstracta, mis amigos, pero la pinta como una persona, y esa persona es Jesús. Hermanos, amigos, el día de hoy te pregunto, ¿quién define lo que es paz en tu vida? Inclusive cuando estás en el WhatsApp, cuando estás conversando con personas y les dices, espero que haya paz en tu vida, ¿a qué te refieres? En unos pocos meses vamos a estar en Navidad y todo el mundo va a estar diciendo, al mundo, paz. ¿Qué paz te refieres? ¿Una paz? ¿Un sentimiento? ¿Un deseo? No. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:5, Él será nuestra paz. Lucas 1:79, Zacarías está profetizando y dice, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Amigos, no podemos entender la paz si no entendemos primero que Jesús es la paz. Jesús vino a traer paz para un mundo que estaba en guerra con Dios. ¿Crees en eso? Efesios 2:3, lo vimos hace pocas semanas. Miren lo que dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Eso significa que estábamos en paz con Dios, sí o no? No. ¿Cómo es que hijos de ira ahora tienen paz con Dios y ahora son hijos adoptados? Hijos que tienen esperanza. Hijos que ahora tienen todos los recursos que Cristo les ha dado y tienen una esperanza en Él que nadie les puede quitar. De acuerdo a Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me encantan aquí las palabras porque mientras pensamos en la paz no podemos seguir más allá de la paz sin entender a qué se refiere esta paz. Miren lo que dice un pastor, está en la pantalla. La paz solo llega cuando el ego muere. Y el único lugar donde el ego muere de verdad es donde, al pie del Calvario. Al pie del Calvario, amigos. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Lo han escuchado, ¿verdad? No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El día de hoy, mi amigo, antes de seguir adelante, ¿qué paz tienes? ¿Tienes esta paz? ¿Tienes la paz que en algún momento te llamó? Y gracias, Pastor Pablo, porque él estaba conversando mientras él decía de frases célebres, y es verdad, porque en cada uno de los miembros de la fuente esperamos que sean personas que pueden venir y decir, ¿sabes qué? Yo estaba en guerra con Dios y ahora tengo paz con Dios por Jesucristo. Yo puse mi confianza en Él y ahora tengo en realidad paz. ¿Qué paz tienes tú hoy? ¿Qué paz tienes tú hoy? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y miren por favor en el texto, en Efesios 2, por favor, miren en el versículo 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Versículo 15 al final, un hombre nuevo, estableciendo así la paz. Versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Dios está en el negocio, por ponerlo de esa manera, de reconciliar a las personas, de darles la paz que Él da. Y hermano, amigo, escúchame. A veces Dios te va a quitar la paz del mundo para que te des cuenta que necesitas paz con Él.
Hay muchas veces en las cuales Él rompe nuestros planes y rompe nuestros deseos y rompe lo que más queremos para que nuestro corazón esté listo de darse cuenta de que no teníamos paz con Dios. El día de hoy te animo, quizás estás en el medio de grandes dificultades, de cosas que tú dices, Dios, ¿qué estás haciendo? Y Dios lo que te está diciendo es, ven a mí y encuentra la real paz. Paz fuera de Cristo no es paz. Es por eso que Dios a veces nos quita esa paz, para que nos lancemos, como decía eso, a romper nuestro ego, ir al Calvario a decir, necesito esta paz. Necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. El día de hoy, antes de seguir adelante, necesito decir eso, porque eso es lo que dice el texto. ¿Tienes paz con Dios el día de hoy? Ahora vamos a ver esta paz en acción, versículos 14 al 16. Vamos a ver dos cosas aquí. La paz destruye para crear y que la paz derriba para reconciliar. Pero quiero tener cuidado mientras empezamos esta porción, porque hay otras porciones en la Biblia en la cual tú ves punto 1, punto 2, En este vamos a ver que los dos puntos se retroalimentan. Hay partes del primer punto que vas a ver al final y partes del segundo punto que vas a ver al principio. Entonces, en cierta manera quiero que aguanten conmigo mientras tratamos solamente de seguir viendo diferentes partes de este texto. Entonces, una vez más, voy a leer versículos 14 hasta el 16. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, versículo 14, quien de ambos pueblos hizo uno, desde ahí empezamos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos para expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Miren por favor, al final del versículo 14 dice, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué se refiere con eso? Es la primera pregunta que debemos hacer. ¿Y qué es pared intermedia? ¿A qué se refiere? Hay varias perspectivas de lo que se refiere a esta pared intermedia y en mi parecer creo que ambas trabajan juntas. La primera es por un lado que había una barrera literal, un muro en el templo de Jerusalén. Por favor miren la imagen, la primera imagen por favor, ñaña. Ahí está. Entonces ahí está el templo en la parte de allá. Entonces ahí tú ves que en ese templo tenías la parte del gran santo y de ahí tú tenías también el patio de los sacerdotes, de ahí saliendo más allá tenías el patio de los judíos y tenías el patio de las mujeres. Y todos estos patios o atrios donde estaban los judíos estaban al mismo nivel del templo, ¿ok? Dale el siguiente, por favor. De ahí tú tenías una pared y descendías unas gradas al patio o atrio de los gentiles. Los gentiles podían ver el templo, pero no podían entrar. Ellos podían regresar a ver el templo, pero estaban lejos del templo. Y eso vemos en estas palabras aquí, ¿verdad? Se cree que en ese entonces, y ahí fue el lugar donde vemos que Jesús va y mueve todas las mesas, ¿no es cierto? En ese lugar. Pero ese lugar se cree de que era el lugar donde el pueblo judío debía haber salido a evangelizar, por decirlo de esa manera, al pueblo gentil. Era el lugar donde personas debían estar viendo y decir, ¿por qué ustedes viven de una manera tan distinta? Y era el patio de los gentiles. Ahora, arqueólogos han encontrado unas placas de más o menos 57 centímetros por 85 y grandototas, son de piedra, en los cuales dice lo siguiente, y escuchen por favor. Este letrero estaba en ese muro que vimos hace un ratito, ¿ok? Y dice lo siguiente, ningún gentil puede pasar el muro que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será el mismo culpable de su propia muerte, que vendrá como consecuencia de sus actos. No puedes pasar. Este es nuestro Dios. No puedes pasar. Es más, si ustedes ven en Hechos capítulo 21, tú te das cuenta de que Pablo casi se mete en problemas con esto. Los judíos gritan ahí en Hechos 21, versículo 28, israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído a griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad, ¿se dan cuenta? No podías traer a un gentil pasando ese muro. Muchos teólogos creen que ese es el muro que vemos aquí en el versículo 14.
una pared, una imagen que decía: por aquí tú no puedes pasar, gentil, estás fuera. El día de hoy, queridos amigos, quizás hay personas aquí que tú te sientes fuera, que tú no vienes el día de hoy diciendo: yo qué estoy haciendo aquí. Te estás sintiendo así. Te sientes como que quizás le acompañé a mi esposa, quizás le acompañé a mi esposo, quizás alguien me pidió que venga, pero no me siento cómodo aquí. Vamos a ver cómo este texto nos habla. Ahora, otras personas piensan que no era una pared literal, pero era una pared en cierta manera metafórica construida por la ley de Moisés. Yo sé que esto suena fuerte, pero aguanten conmigo ahí un ratito. La ley separaba a los judíos y a los gentiles, ¿verdad? La ley de los mandamientos, como vemos en el versículo 15, expresados en ordenanzas. Una ley separa. Esto algunos de ustedes, los jóvenes, quizás cachan un poco más. Tú ibas y tus amigos vienen y dicen: ve, vamos a algún lado, y tú les vas y dices: ya voy a ver. Vas y preguntas a tus papás y tus papás te dicen: no puedes salir. Tú vas a tus amigos y les dices: no me dejan. La ley separa. Estabas con ellos y ya no puedes salir. No puedes salir. Los judíos tenían que llevar una ley. Y se han encontrado escritos de líderes religiosos judíos donde los líderes judíos ven esas leyes como una manera de separarse de esos gentiles pecaminosos. Nosotros que somos puros en cuerpo y espíritu, nosotros que ya somos apartados de esas cosas, entonces tú puedes darte cuenta que esas leyes les hicieron que los judíos se conviertan en unas personas creidísimas. Los judíos veían a los gentiles como estos mundanos, estos incircuncisos, estos que son carbón nada más para calentar los fuegos del infierno, ¿se acuerdan? Mientras que los gentiles veían a los judíos como estos tercos, arrogantes, santurrones. Gran división. Por favor, miren el versículo 15, donde dice: aboliendo en su carne la enemistad. Esa enemistad es a lo que se refiere. Esta enemistad, algunas traducciones quizás dicen hostilidad. Un diccionario bíblico lo define como un estado, condición de desear lo peor. Una mala voluntad profundamente arraigada en el corazón. Estoy totalmente en contra. Por favor, dense cuenta de esto. No es que no se llevaban un poquito. No sé si han escuchado: ya sí le trajo, se la aguanto. Nada de eso hay aquí. Nada de eso hay aquí. No se podían ver, tenían una pared de separación. Ahora, tengamos cuidado de algo. El problema no fue la ley en sí misma. La Biblia dice que la ley es en la cual el hombre sabio se deleita en ella, ¿verdad? Salmos 1:8, Salmos 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, ¿verdad? El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuál era el problema? El mal uso de la ley. Por favor, pon el versículo en Éxodo. Dale el versículo en Éxodo, por favor. Y vosotros seréis para mí, ¿qué les está diciendo que sean? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Reino de sacerdotes. Personas que ayudan a otros a experimentar a Dios. Es el mismo llamado que tenemos ahora como iglesia, ¿recuerdan? Lo que cantamos la semana pasada. En una de las entrevistas a mí me dolió el corazón, pero una persona compartió de que al escuchar esa canción la semana pasada recordaba que en alguna experiencia que esta persona tuvo decía, y cuando cantaba esa canción en cierta manera se convirtió en un himno de decir: es que nosotros somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Hermanos, ese no es el llamado. Debían guardar la ley. Y el guardar esta ley les proveía la oportunidad para testificar a su prójimo gentil de la salvación y el carácter de este Dios maravilloso. Este Dios maravilloso que eligió a Israel porque eran los mejores. No, porque eran los más débiles. En vez de ser una herramienta de misión, se convirtió en una herramienta de juicio, de orgullo, de un sentido de superioridad. Esos pecadores. El día de hoy, mis queridos amigos, quizás estás aquí y sientes lo mismo. Muchas personas siguen los estatutos de Dios, pero no les traen gozo a su vida, sino estás frustrado de esos. Y te han separado de decir: esos pecadores. Y ojalá esos pecadores no entren a nuestra iglesia, porque esos pecadores. Y quizás en cambio estás del otro lado, en el cual no quieres seguir ningún estatuto de Dios, porque quieres vivir como quieres. Y de esa manera tampoco estás amando al prójimo.
No estás pensando de la oportunidad que Dios te ha dado en alcanzar a personas fuera de ti. Por favor, sigamos viendo el versículo 15. Dice, aboliendo en su carne la enemistad. Aboliendo tiene la idea de anular, poniendo fin. La palabra ahí es la palabra que no es necesariamente la idea de destruir, pero la palabra que mejor se podría traducir es el desmantelar. La idea de hacer que algo ya no funcione, hacer algo ineficaz, que pierda su efectividad o su poder. Y esto es importante porque aquí dice, aboliendo en su carne. ¿En la carne de quién? De Jesús, ¿no es cierto? Entonces Jesús está diciendo que Él desmantela en su carne, hace ineficaz la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Y tú dices, a ver, ¿qué significa esto? Lo que quiere decir es que ahora los religiosos judíos ya no podían decir que ahora estoy cerca de Dios, ahora tengo paz con Dios. ¿Por qué? Porque tengo la marca de circuncisión. Porque yo tengo todas estas leyes religiosas. ¿Por qué? Porque yo como esto, no como lo otro. ¿Por qué? Porque yo hago sacrificios. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los ritos religiosos. ¿Por qué? Porque yo lo que tú me dijiste que no haga, yo no hago, y lo que sí tengo que hacer, a veces lo hago. Ahora personas pueden llegar a Dios por fe en Cristo. Y honestamente esto es un mensaje que lo podemos dar a nuestro tiempo el día de hoy. Muchas personas se quieren ganar el cielo con misas, se quieren ganar el cielo con ser voluntarios, con cosas alrededor del mundo, y si es que más cosas haces, más, mejor me va con Dios. Y esto dicen, no es así. Todo tiene que ver con ¿qué? Fe en Cristo. Fe en Cristo. Y una vez que esta fe en Cristo es interesante porque tú te das cuenta de que tiene otra vez la parte vertical y la parte horizontal. Miren en el texto, versículo 15 dice, quien de ambos pueblos hizo uno. En el versículo 16, aboliendo la enemistad de los unos, haciéndolos uno. Versículo 18, reconciliando los dos un cuerpo. De él los dos hace uno. La paz entre judíos y gentiles, entre países, entre cónyuges, entre personas que no se pueden ver, no está y no va a alcanzarse solamente por un acuerdo, por buena comunicación, por convenios, por límites, por ideas, por concesiones. La paz en el mundo se va a encontrar en Cristo. En Cristo. Y hermanos, dense cuenta que durante todos esos versículos, quiero que vean, dice, pueblos hizo uno. De los dos, un nuevo hombre. Versículo 16, los dos en un cuerpo. Esto de uno no significa que solamente dos personas ahora ya no se pelean. No significa solamente que dos personas ahora ya se tragan. Lo que está diciendo aquí es que de ambos pueblos ya no solamente se aguantan, pero ahora se unen. La paz no es solo la falta de hostilidad, pero es unidad, es aceptación. Es trabajar juntos con personas que no se parecen a ti. Y el mundo necesita ver ese tipo de unidad. ¿Cómo hacemos eso, mis amados hermanos, aquí en La Fuente? Es que nosotros tratamos lo que dijimos ahí. Asumimos lo mejor el uno del otro. 2, no nos enojamos rápidamente. 3, tratamos de ser personas que buscamos la paz los unos con los otros. Tenemos una pasión por Cristo. De que yo no puedo estar enojado con otro hermano. Si es que hay algún tipo no sé, de momento de fricción y lo que sea, yo no soy de los que, entonces ahora sí vamos a ver hasta que venga a pedirme perdón. No, es que si tú supieras lo que me hizo, date cuenta que no soy como yo no lo entiendo. No, todo eso se cae a los pies de la cruz. Porque si Cristo te diría, ¿sí saben lo que me hiciste? ¿Cómo le respondes? Es por eso que una iglesia cristocéntrica es una iglesia que tiene una pasión por Cristo y por la unidad. Y no es que estamos separados, sino Cristo es unidad. Cristo es paz. Amén. Entonces, ¿cuál es la base de esa reconciliación? Miren por favor el versículo 16 donde dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Eso es lo que estamos viendo. Pero ¿cuál es la base de esa reconciliación? Por favor, dense cuenta en el versículo 13, estamos en todo lado, por eso necesito que vean sus Biblias. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por ¿qué? La sangre de Cristo. Versículo 15, por favor. ¿Aboliendo en dónde? En su carne, versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, ¿por medio de qué? La cruz.
Amados hermanos, cuando tenemos problemas de reconciliación es porque nos hemos olvidado lo que Cristo hizo en la cruz. La reconciliación de esta enemistad horizontal una vez está conectada totalmente con la enemistad vertical que tuvimos y que ha sido reconciliada en el cuerpo de Cristo. Y es tan interesante, hermanos, porque esta segunda palabra, no sé si se dan cuenta, pero hay 2 veces de enemistad. En el versículo 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad. Esa enemistad está hablando gentil y judío, que se odiaban. Versículo 16, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Esta segunda enemistad no es gentil y judío, es pecador y Dios. Y esa palabra para enemistad es la que encontramos en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, la misma palabra. Es más, dice que de los dones del Espíritu y cambiando los frutos del Espíritu comparados con los frutos de la carne, en Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades. Y esto es muy bueno, porque si eres de esas personas que te peleas con todo mundo, la palabra dice que esa es un fruto ¿de quién? De la carne. No puedes vivir así. El precio de la paz, de la reconciliación fue carísimo, mi amigo, mi amiga. Su cuerpo fue molido por el Padre. ¿Cuál era el objetivo de esto? Volvamos por favor al versículo 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear. Esa palabra crear es la palabra que solamente se usa cuando Dios va a crear algo. Crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. ¡Qué genial! Cuando Dios une a estas 2 personas, gentiles y judíos, personas distintas en una iglesia, lo que Él está tratando de crear es un nuevo hombre. ¿Qué tal le fue al primer hombre? Adán. Por si acaso, no le fue bien. Yo creo que si es que te dicen, ve, tienes este hermoso jardín donde todo está bien y terminas fuera de ese jardín, parecería en las primeras pocas horas, no es que te fue tan bien. Pero hermanos amados, aquí Dios en Cristo crea un nuevo Adán en cierta manera. Por el nuevo Adán, por Cristo, Él crea una nueva humanidad. La obra de Cristo es lo único que nos identifica, es la iglesia, el lugar donde personas se unen debido a la obra de Cristo. Y no tiene ningún sentido, porque una persona que tiene un gusto totalmente para esto y la persona que odia eso pueden estar sentados en el mismo lugar por Cristo. ¿Por qué personas de 2 culturas distintas pueden unirse? Por Cristo. Porque una persona que dice, ¿sabes qué? Es que yo soy carnívoro, yo soy vegano. Salen a comer juntos después de la iglesia. Por Cristo. Y esos son los ejemplos chistosos. Pero el día de hoy, amigo y amiga, ¿cuáles son las cosas que te están separando de otros? Porque el punto aquí es que Él quiere hacer una nueva humanidad. Y noten que dice nuevo. El punto es que la iglesia no es la nueva versión de Israel, pero es algo nuevo, es algo único, algo que solo Cristo lo podía formar, algo que no se había visto antes. Que judíos y que gentiles salgan a comer después de la iglesia no tiene sentido. Pero en Cristo sí, porque Él está haciendo milagros. Adán la regó, pero por la obra de Cristo la iglesia se convierte en la nueva humanidad y tiene una audiencia increíble. Amigos, escuchen por favor. A veces pensamos que yo si me peleo con el fulanito, no importa, es entre los dos. No es entre los dos. Porque el mundo, de acuerdo a estos versículos y a este libro, está observando cómo está la iglesia, número 1. Número 2, otros creyentes están viendo, ¿no es cierto? Necesitamos mantener la unidad. Miren el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Estamos en un mismo espíritu. Cuando nos peleamos estamos yendo en contra de ese mismo espíritu. Y 3, no sé si se acuerdan, no tengo tiempo porque esto no está en mis apuntes, pero no sé si se acuerdan que durante todo el capítulo 1 y 2 hay las perspectivas de en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan? En los lugares celestiales. En cierta manera lo que se está diciendo ahí es que los ángeles están viendo a la iglesia y diciendo, wow, nosotros que hemos estado desde el principio, gentiles y judíos juntos, no puede ser.
¿Estás manteniendo la unidad en la iglesia de esa manera? Retrocedamos un poquito. Génesis 11. Poquito. ¿Qué pasó en Génesis 11? Dios quita la unidad. ¿Por qué? Porque el mundo dice, ¿sabes qué? Seamos panas, pero hagamos una gran torre. ¿Cuál era el objetivo? Para hacer un gran nombre para nosotros. Y Dios dice, de una, dele. No. Él dice, y él bajó. Eso están haciendo la super torre que todo el mundo, wow. Y Dios dice, eso. Y les separa. Les da otros idiomas y les separa. ¿Cuándo toda esa separación le damos la vuelta totalmente? Hechos 2. Naciones de todo lado, con diferentes idiomas, de diferentes trasfondos, llegan, el Espíritu Santo llega y ¿qué pasa? Se escuchan, oye, estás hablando español, tú italiano, pero yo te entiendo. Tú estás hablando este otro idioma y ves que personas de tantos contextos vienen juntos. ¿Por qué? Porque la unidad estaba basada en ¿quién al principio? En el hombre. No, gracias. En Cristo. Ahí sí. El nacimiento de la iglesia. Dense cuenta qué hermoso que ahora son parte de una iglesia. Una vez más, por eso es que yo creo que ese teólogo dice que esto es tan importante, porque nosotros vemos, es que yo soy salvo. Ay, qué lindo. El ser salvo te lleva a que ahorita tú puedas ver a tu alrededor y veas personas que son distintas a ti y tú puedas decir, wow, yo fuera de Cristo no me llevaría con esa persona. Fuera de Cristo yo me daría de quiños con esa persona. Pero en Cristo somos uno. Un testimonio a este mundo que necesita ver unidad, mis amigos. Dense cuenta, por favor, que no dice que los gentiles se convierten en judíos, tampoco que los judíos se convierten en gentiles, sino que es algo totalmente nuevo. Ambos son parte de algo nuevo. La iglesia es algo increíble, hermanos. Yo podría hablar de eso por mucho, mucho, mucho tiempo, pero quiero que se den cuenta de que este fue un gran problema para la iglesia primitiva y va a ser un problema para nuestra iglesia el día de hoy. Tenemos que pelear y orar y pedirle al Señor, dame otros ojos para poder ser persona de unidad. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó? Pedro fue criticado por los judíos, ¿por qué? Por comer con los gentiles, ¿se acuerdan? Le critican. ¿Y qué hace Pedro? Se asusta y se separa. ¿Qué hace Pablo? Le exhorta durísimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a separar basado en cosas externas? Es más, llegamos a Hechos capítulo 15. El primer concilio de la iglesia, ¿cuál es? Oye, y estos gentiles para entrar a ser, tienen que ser totalmente judíos. Ese es el problema. No necesitan ser. El día de hoy, mi querido amigo, quizás tú tienes una idea totalmente rara de qué es ser cristiano. Hay muchas personas a veces que yo les comparto el evangelio y su respuesta es, yo sí quiero ser cristiano, pero necesito primero limpiar mi vida. No. Cristo, una vez que entra, Él cambia tu corazón y Él empieza a limpiar tu vida. Tú no necesitas ser perfecto antes de entrar a Cristo, pero Él no te va a dejar imperfecto. El día de hoy te animo, te imploro, como dice la palabra de Dios, por Cristo, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Él, deja de jugar con Él. Entonces en la iglesia, mis amigos, nos aceptamos completamente porque tenemos una nueva identidad. Ya no eres ciudadano ecuatoriano, ya no eres ciudadano americano, ya no eres ciudadano canadiense, ya no eres, en cierta manera, primero antes de ser inclusive hombre o mujer, eres cristiano. Antes de ser, no sé cuál sea tu profesión, porque yo sé que hay profesiones, a veces somos que yo soy, qué sé yo, entrepreneur. Yo soy profe, yo soy artista. Todas esas cosas son secundarias a Cristo. ¿Sí? No te puedes agarrar de esas cosas que este mundo te dice que tú eres esto. Inclusive, hermanos, debo ser muy honesto. Yo soy más de una persona más introvertida. Yo soy de las personas que yo estoy feliz en mi casita. Y a veces es fácil poder decir que yo soy introvertido, entonces, cuidado. Pero Cristo me manda a mí a decir, abre. Eso es secundario. Amén. Entonces, en resumen de esta parte, la paz es la que destruye cualquier sentir que nuestra identidad está en algo más que Cristo, para crear en sí una nueva humanidad. La paz es como Cristo desmantela la perspectiva religiosa que dice que tienes que hacer esto de manera externa o no hacer otra cosa para poderte acercar a Dios. No, ahora puedes llegar a Dios mediante la obra de Cristo. La paz es la que derriba cualquier separación de enemigos mortales, ya que ellos ahora entienden
que han sido reconciliados en Cristo Jesús. Y con eso llegamos al punto final. La paz proclamada, versículos 17 y 18. Amigos, esta paz no es algo con lo que tú puedes decir, yo ya tengo paz. Qué bueno. Muchos de nosotros en nuestro testimonio decimos, es que yo estaba súper hecho pedazos y ahora tengo paz. Quiero mantener esa paz en mi corazón. Yo lo que quiero es paz. No, porque la paz es una persona y esta paz fue una paz que actuó, ¿verdad? Vimos en el texto. Esa paz requiere ser proclamada. Esa paz requiere ser proclamada. Esa paz nos pone en misión. Como iglesias decimos que somos verdad, comunidad y misión. Hemos visto bien claramente los primeros dos. Pero misión no es separado, sino es parte de las otras dos. Versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Qué hermoso versículo. Y este versículo es muy interesante, amigos, porque tú dirías, y vino y anunció paz. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿no es cierto? Pero un ratito, ¿Jesús anunció a los gentiles o su ministerio fue con los judíos? Con los judíos. Entonces, ¿cómo puede él anunciar a los que estaban lejos, que son los gentiles, y a los judíos que estaban cerca? El punto lo vemos después, por favor, vean en sus Biblias, vamos una página más allá, en Efesios 3, versículo 8, por favor. Miren 3, versículo 8, no está en la pantalla, mírenlo en sus propias Biblias, ahí que dice. Pablo escribe, Efesios 3, 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia. ¿Qué? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. La misma palabra, anunciar. Amados hermanos, nosotros estamos en los hombros de una generación de apóstoles y ahora nosotros como iglesia tenemos ese deseo y ese llamado ahora de anunciar la paz para otras personas. ¿Qué paz anunciamos? Cristo. Cristo. Cristo usó a sus apóstoles y hoy en día cada creyente somos misioneros. Es más, estaba en la pantalla hace un rato, parte de ser un miembro de la fuente es que tú te comprometes a ser un misionero en el cual tú quieres anunciar esta paz, tú quieres anunciar el mensaje de Jesucristo, porque tú sabes que esa es lo de primera importancia, como dijo Pablo, porque tú sabes que ese es el mensaje más importante para cualquier persona. Semana a semana, mis amigos, vienen personas donde mí porque tenemos un ministerio de consejería, entonces vienen y dicen, aconséjeme por favor, ¿qué hago? Normalmente ese que hago tiene que ver con qué decisión tomo y ayudamos en lo que se puede con esa decisión, pero lo más importante es cómo está tu alma, amigo, cómo está tu alma, amiga. ¿Tienes paz con Cristo? Porque una vez que tienes paz con Cristo, que decía ese versículo en Filipenses, que la paz de Dios que va por encima de cualquier entendimiento te llenará. Yo he visto personas que están en la situación más terrible, pero tienen paz con Cristo y eso les aguanta, les sostiene. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En el capítulo 1, no sé si se acuerdan, pero Pablo nos dio en cierta manera la parte larga de este versículo. Aquí en el versículo 18 dice, en él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En él es Cristo. Los unos y los otros tenemos de entrada al Padre, Dios del Padre, en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Tienes la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se acuerdan el capítulo 1, lo pueden leer si no estuvieron aquí. Dios nos está diciendo, qué bendecidos que somos, porque el Padre nos escogió y predestinó, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos sella. Qué hermosa obra, y se toma casi todo el capítulo 1 para decirnos de eso y llenarnos de eso. Entonces, cuando la audiencia original leía esto, su mente decía, el capítulo 1, qué bendecidos que somos. Tenemos acceso a Dios. Y además me imagino que algunas bocas se quedaron abiertas, amigos. Los gentiles escuchan acceso al Padre. Cuidado un ratito. Pablo va a llegar ahí eventualmente en Hebreos capítulo 4, pero los judíos cuando piensan en acceso, piensan en Yom Kippur. Un día al año donde el sumo sacerdote solamente puede entrar al lugar santo. Una vez al año, una persona puede entrar. Y ahora está diciendo, ¿tienen acceso? Los judíos están, no puede ser. Y los gentiles
tienen acceso. Un ratito, no sé si te acuerdas, Pablo, pero hay una pared que tiene un letrerito que dice que si yo paso, ¿qué me va a pasar? Me van a matar. Todo eso ya no existe. El judío y el gentil tienen acceso a Dios. Y nosotros somos los heraldos de ese mensaje. En tu trabajo, con tu familia, con tus amistades. Pero muchos de nosotros estamos demasiado ocupados en vernos a nosotros mismos. Tenemos lo que el mundo necesita y no podemos salir a compartirlo. El día de hoy, este texto dice que y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Quizás el día de hoy tú llegas y te sientes cerca de Dios. Quizás tú llegas del día de hoy y estás emocionado de escuchar de la palabra. Quizás esta última temporada en tu vida sea una temporada de un día, de 2 días, de una semana, de un mes, de un año. Es un tiempo que ha sido muy rico y te sientes cerca de Dios. Para ti que estás cerca de Dios, tu cercanía de Dios no tiene que ver con cómo estás viviendo, sino en cómo lo que Cristo hizo y después tú vives en obediencia de eso. Pero tu posición está basada en lo que Cristo hizo, así estés cerca. Pero ahora quizás el día de hoy tú llegas aquí y no quieres estar aquí. Y te sientes lejos de Dios. O quizás realmente estás amando a Dios, pero no tuviste una buena semana. Caíste en ese pecado que te hace pedazos o lo que sea. Y te sientes lejos de Dios el día de hoy. Y aquí dice que Él vino a anunciar paz. Cristo está ahí. No es por tus obras, es por lo que Cristo hizo. El día de hoy ambos, los que están cerca y los que están lejos, pueden llegar a la mesa y celebrar a Cristo, porque se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Hermanos míos, hemos visto que la paz no es una idea, es una persona. Esta paz actuó al destruir la religiosidad y derribar las diferencias entre dos pueblos que se odiaban, para crear una nueva humanidad reconciliada con Dios. Y porque estamos reconciliados con Dios, buscamos estar reconciliados los unos con los otros. Lo único que nos identifica ahora ya no es mi país, ya no son mis preferencias, ya no son las cosas que me gustan y las que no me gustan, ya no es mi lenguaje, mi raza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que me identifica es que un Dios envió a su Hijo a morir por mí, de la misma manera que envió a morir por ti y por ti, por cada persona que ha puesto su fe en Él. Y eso nos une. En vez de separarnos porque ve como no es como yo, decimos, Él es igualito que yo. Los dos somos terribles pecadores con un corazón que ama a Dios ahora por su gracia. Y esto hace la gran diferencia. Nos reunimos como iglesia para mostrar que somos un grupo que genuinamente nos amamos los unos a los otros. Repito, nos reunimos como iglesia no porque eso es lo que hacen los cristianos, pero porque en este texto nos enseña que somos un grupo que nos debemos amar, unir genuinamente los unos a los otros. Nos enfocamos en hacer una diferencia y este punto es tan importante. A veces nosotros pensamos, hermanos, en misión y pensamos, vamos a algún lado. Y es verdad, la misión es salir. Pero eso no es todo. En la Biblia nosotros vemos que el mundo se va a dar cuenta del amor que nos tenemos los unos por los otros y eso les va a atraer. En cierta manera, yo viví por 6 años haciendo todo tipo de notas y viajaba de un lado, iba al otro lado y ni bien decían, necesitamos voluntarios, vamos. Y es bueno hacer eso. Pero yo me empecé a dar cuenta que era más fácil para mí el ir de viaje, el ir y dormir en una carpa, el irme a la selva, que realmente el verle a los ojos de un hermano en el cual yo no me estaba llevando bien y tratar de hacer una amistad con esa persona. Como iglesia tenemos una tentación aquí. Por la gracia del Señor estamos en Pan de Vida, por la gracia del Señor tenemos el ministerio con CHF, por la gracia del Señor hay capacitaciones pastorales, por la gracia del Señor estamos conectados con otros ministerios muy hermosos que hacen grandes ministerios, grandes cosas, pero no te mientas a ti mismo pensando que eso es solamente misión. La misión empieza cuando nosotros realmente podemos tener un conflicto entre nosotros como hermanos y podemos ir y pedir perdón.
podemos ir y buscar unidad. Yo recuerdo una persona que llegó a fe por la gracia del Señor. Y no fue porque nos fuimos a otro lado, sino porque esa persona llegó a las comunidades de la fuente y empezó a ver, empezó a darse cuenta de que, wow, cómo se llevan, cómo se aman, cómo traen comida cuando todo el mundo estamos tan ocupados y traen comida. Y hay personas que obviamente tú veías que no se podían llevar bien, pero buscaban llevarse bien. Y ese testimonio fue el que Dios usó para que esta persona vea a Cristo. Escuche del mensaje de Cristo y vea en Cristo en su cuerpo, hermanos. Amados, el día de hoy tenemos un llamado gigantesco a santificar nuestra mente. A pedirle a Dios, porque podemos escuchar esto y entra por aquí, sale por acá mañana. Entra por aquí, sale por allá, inclusive hoy mismo. Porque tenemos un llamado a que el Señor nos permita ver el mundo de esta manera. La manera bíblica. Una manera en la cual buscamos unidad en Cristo Jesús. El día de hoy, mientras vamos a la Santa Cena, ora que el Señor nos dé como iglesia. El día de hoy, qué hermoso. Inclusive hay días así en los cuales uno planifica las cosas y no sale nada. Hoy día es como estábamos hablando de este texto y tenemos nuevos miembros. Ese es su llamado, nuevos miembros. Miembros antiguos, ese es nuestro llamado, todos juntos. Hermanos, que tú crees que el Señor te está llamando a que seas parte de esta iglesia, ese es tu llamado también. Hermanos, que si estás de visita y eres parte de otra iglesia, no estamos diciendo que vengas acá, anda y haz esto en esa otra iglesia. Por el día de hoy, mientras vamos a la Santa Cena, oremos y pidamos al Señor de que esta no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Acompáñenme en oración, por favor. Padre del cielo, gracias una vez más por tu preciosa palabra. Padre, yo sé en mi propio corazón qué fácil es el buscar divisiones entre nosotros. Padre, me duele el corazón el ver de que alrededor del mundo vemos una iglesia dividida. Alrededor del mundo personas que claman tu nombre se separan por cosas tan pequeñas. Y Padre, el día de hoy te quiero pedir de que nuestro mayor testimonio, más de que tenemos misioneros, más de que hemos ayudado a plantar una iglesia en la selva, más de que tenemos capacitaciones pastorales, más que ayudamos con ministerios de todo tipo, Padre, eso no es nada si es que no tenemos amor los unos por los otros, Padre. Padre, guarda nuestro corazón de pensar de que estamos bien contigo si es que no estamos bien con nuestro hermano, con nuestra hermana. Padre, yo puedo decir palabras fuertes, pero si tu Espíritu Santo no trae convicción, no estamos haciendo nada. Entonces te pido, Padre, por el nombre de Jesús, por su honra, por su honor, por lo que tú hiciste en esa cruz, Padre, de que tú inclusive el día de hoy nos ayudes a hacer cuentas con personas en las cuales no nos sentimos bien, Padre. Quizás de manera pública, en el cual vamos y pedimos perdón, pero también de manera privada, Padre, porque tú sabes inclusive los pensamientos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre, gracias por esta hermosa iglesia, Padre. Como dice Tesalonicenses, que mejoremos aún más en las cosas que estamos yendo bien, Padre. Y mientras veo alrededor, veo inclusive parejas crossculturales, veo personas de diferentes lugares que vienen todos a los pies de Cristo, Padre. Y gracias, Padre, gracias porque yo en realidad veo que esta iglesia ya muestra esa diversidad que tú nos llamas que demostremos. Pero, Padre, tú eres infinito, entonces ayúdanos de manera infinita a seguir mejorando en eso, Padre. Que las comunidades sean lugares clarísimos donde se puede sentir y ver de manera horizontal lo que tú has hecho verticalmente, Padre. Y en este tiempo, mientras tomamos la Santa Cena, ayúdanos a pasar habiendo visto en nuestros corazones cómo estamos. Gracias por este tiempo y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.